El soberano celestial se estremeció como un animal moribundo. Y el comandante Jake Reeves conocía ese sonido. El metal gritando contra el vacío, el crujido particular de un agujero abierto 3 pisos más abajo, tal vez 4. Las sirenas de emergencia habían dejado de sonar hacía 10 minutos, lo que significaba que o bien la red eléctrica estaba fallando o alguien había decidido que el pánico ya no ayudaba a nadie. Jake pensó que probablemente era ambas cosas. Se presionó contra la pared del pasillo, el tipo de aleación de plata bruñida que costaba más que toda su ciudad natal en la tierra, y comprobó la carga de su rifle. 43%. Fantástico. Una vez bromeó diciendo que las armas imperiales se construían para ceremonias y no para el combate, y la armadura Cerití lo miró como si hubiera sugerido comer con los pies. Ahora, viendo parpadear el indicador de carga, Jake deseó haberse equivocado. La nave se inclinó a estribor, la gravedad artificial luchaba por compensar, y Jake aprovechó el impulso para impulsarse hacia el sector real. Había estado en el cuartel humano cuando comenzó el ataque, jugando al póker con Martínez y perdiendo mucho porque Martínez hizo trampa y Jake nunca pudo probarlo. Entonces la primera explosión había destrozado la bahía de acoplamiento, y todo se había ido al infierno de esa manera especial en que las cosas solo van al infierno en el espacio, donde el infierno no incluye cosas convenientes como el aire o arriba o abajo. Alguien pasó corriendo junto a él yendo en dirección contraria. Luego otro. Entonces todo un escuadrón de guardias Cerití, con sus armaduras ceremoniales quemadas por el sol, sus rostros fijados en esa expresión que Jake había aprendido que significaba terror en una especie que supuestamente no sentía miedo. Eran el grupo personal de la emperatriz, criados durante 7 generaciones para morir antes de permitir que el daño alcanzara a su soberana, llenos de potenciadores de lealtad desde su nacimiento y corrían como sus piernas modificadas genéticamente podían llevarlos. ¡Ey! Jake agarró a uno por el brazo, lo que fue como agarrar una viga de acero envuelta en seda. ¿Dónde está la emperatriz? Los ojos del guardia estaban demasiado abiertos y sus pupilas se dilataron hasta convertirse en piscinas negras. Muerto. Todos están muertos. El sector está comprometido. ¿Está ella muerta o están todos muertos? Porque son cosas diferentes. Pero el guardia se liberó y siguió corriendo. Y Jake se quedó allí en el pasillo pensando en el deber y los cheques de pago y cómo reaccionaría el comando de la Tierra si dejaba que un soberano aliado se ventilara bajo su vigilancia. Luego pensó en cómo lo había mirado Celara la semana pasada durante la cena formal. Realmente lo miró, no a través de él como la mayoría de los imperiales lo hacían con los humanos, y como casi sonrió cuando él hizo ese comentario sobre que el vino de Andromedano sabía a refrigerante reciclado. Esto es una estupidez, le dijo al pasillo vacío. Esto es increíblemente estúpido y monumental. Luego corrió hacia el sector real en lugar de alejarse de él. La sala de observación estaba exactamente donde Jake recordaba porque incluso durante una emboscada, su memoria espacial seguía siendo su única característica confiable. Las puertas habían sido abiertas de golpe y colgaban de sus bisagras como dientes rotos. El humo se desplazaba en espirales perezosas, lo que significaba que los procesadores atmosféricos seguían funcionando a pesar de que todo lo demás se estaba desmoronando. Pequeñas misericordias. Se escabulló y comprendió inmediatamente por qué los guardias habían huido. Había quizás 15 insurgentes en la sala, armados con armas que parecían caseras, pero que funcionaban lo suficientemente bien como para haber atravesado las defensas imperiales como si fueran papel de seda. Llevaban armaduras desiguales y el tipo de expresiones concentradas que provenían del fanatismo o de drogas realmente buenas. Probablemente ambos. Habían formado un semicírculo alrededor del otro extremo del pasillo, donde la enorme ventana de observación daba al espacio muerto, todas esas estrellas clavadas contra el negro como agujeros en la realidad. Y allí, parada sola frente a esa ventana, con su espalda recta y sus orejas alargadas hacia atrás en señal de desafío, estaba la emperatriz. Ella no se encogía de miedo. Ella no estaba rogando. Ella estaba parada allí como si la ventana detrás de ella fuera un trono.
Y los insurgentes eran peticionarios particularmente poco impresionantes. Su túnica estaba rasgada y había sangre en su hombro. Probablemente no era de ella dado como se movía. Y Jake sintió que algo en su pecho se retorcía hacia un lado. Ya sabes, dijo lo suficientemente fuerte como para oírse a través del pasillo. Estoy bastante seguro de que atacar a una emperatriz está mal visto en la mayoría de los sistemas legales. Todas las cabezas se giraron hacia él. 15 insurgentes, una emperatriz y Jake, quien ya se arrepentía de cada decisión que lo había llevado a ese momento. Uno de los insurgentes se rió. El sonido es áspero y erróneo en el elegante espacio. El mercenario humano. Nos dijeron que correrías con los demás. Sí, me perdí. Pasa mucho. Las naves imperiales son confusas. Demasiados pasillos elegantes. Jake caminaba a lo largo de la pared, intentando parecer casual, intentando calcular ángulos y distancias y cuán rápido podía cruzar 20 metros de espacio abierto. ¿Alguien tiene instrucciones para llegar a las cápsulas de escape? Retírese, comandante Reeves. La voz de Silara resonó en el pasillo, controlada y fría. Esto no es asunto tuyo. Con el debido respeto, Su Majestad, mi contrato menciona específicamente la protección de los soberanos aliados durante las operaciones a bordo. Leí la letra pequeña. Estaba aburrido. Otro insurgente levantó un rifle de plasma, uno de los modelos caros que podía atravesar la armadura como si fuera aire. Última oportunidad, humano. Alejarse. Jake miró el rifle, luego al insurgente, luego a Celara, cuya expresión no había cambiado, pero cuyos años habían avanzado ligeramente. Luego hizo los cálculos mentales, calculó sus probabilidades de supervivencia, tuvo en cuenta un sueldo y la política, y la forma en que Martínez se burlaría de él para siempre si moría estúpidamente, y tomó su decisión. Sí, tendré que pasar de eso, dijo, y se abalanzó sobre la emperatriz. Cuando el insurgente abrió fuego, el rayo de plasma impactó en la hombrera de Jake, y el mundo se convirtió en dolor envuelto en rayos. Las capas ablativas de su armadura gritaron su muerte molecular, dispersando energía que debería haber vaporizado todo su brazo en algo meramente agonizante. Se estrelló contra Celara, y cayeron juntos detrás de un pilar decorativo que resultó ser más decorativo que protector. «Estás loco», siseó ella. Y Jake notó que ahora sus orejas estaban pegadas a su cráneo, lo que probablemente significaba ira o terror, o posiblemente ambos. «Me pasa eso muy a menudo», jadeó mientras revisaba su rifle. La caída había agrietado la pantalla de carga. 8% tal vez o 83%. Los números seguían parpadeando. «Su Majestad, necesito que se mantenga muy agachado y en silencio. Soy una emperatriz de Andrómeda. ¿Quién va a ser una emperatriz muerta si no se agacha?» Otra descarga de plasma atravesó el pilar sobre sus cabezas, haciendo llover gotas fundidas de cualquier material caro que los imperiales usaran para decoración. Jake tiró de Celara aún más hacia abajo, cubriéndola con su cuerpo mientras el pilar perdía su integridad estructural con un sonido como de cristales rotos que se prolongó durante 10 segundos. Giraron hacia la izquierda, Jake disparando a ciegas por encima del hombro, sin esperar acertar, pero con la esperanza de que los insurgentes se lo pensaran 2 veces antes de atacar su posición. La sala de observación había parecido espaciosa y elegante durante los eventos formales. Ahora parecía una galería de tiro diseñada por alguien que lo odiaba personalmente. ¿Cuántos? La voz de Celara era firme, lo cual Jake agradeció porque su propia voz estaba ocupada gritando internamente. 15, tal vez 16. Perdió la cuenta cuando empezaron a disparar. Munición, suficiente para ser optimista, no suficiente para alegrarse. Ella emitió un sonido que podría haber sido una risa o algo completamente distinto. Sus evaluaciones tácticas necesitan mejorar, comandante. Estoy trabajando en ello. Evaluación actual. Estamos en una situación difícil.
Habían quedado atrapados entre los restos del pilar y uno de esos sofás imperiales bajos que cuestan más que una nave espacial y detiene el plasma tan bien como el lenguaje grosero. Jake se arriesgó a echar un vistazo por el borde del sofá y se arrepintió de inmediato cuando alguien intentó arrancarle la cabeza con un rayo de partículas. «Están flanqueando», dijo Zelara, y Jake se dio cuenta de que estaba mirando el reflejo en la ventana de observación usando las estrellas como espejo. Ingenioso. 3 moviéndose a la derecha, 2 a la izquierda. Por supuesto, son insurgentes profesionales. Menuda suerte. La armadura de Jake había dejado de chirriar y había empezado a hacer un chasquido, lo que significaba que los servicios de reparación automática estaban intentando sellar la brecha en su hombrera. Le hizo cosquillas de una forma que le dieron ganas de reír a carcajadas, lo que habría sido malo para inspirar confianza. «¿Cuál es el plan?», dijo Zelara. Preguntó. «Estoy abierto a sugerencias. Eres el genio estratégico que comanda flotas. Yo comando flotas desde un centro táctico con docenas de asesores y datos en tiempo real. Esto es algo diferente. Sí, esto se llama improvisar. Soy excelente en eso. Mira». Jake agarró una de las gotas fundidas de los restos del pilar, que aún brillaba con calor residual, y la lanzó hacia el flanco derecho. Alguien gritó, lo cual fue gratificante. En la confusión, emergió y disparó 3 tiros, alcanzando algo que parecía importante. Quizás una persona, quizás equipo, definitivamente algo que explotó más de lo esperado. «Ese era tu plan», exigió Zelara. «Ese era el primer paso. El segundo es movernos a esa columna». Jake señaló un soporte estructural a 15 metros de distancia, que bien podrían haber sido 15 años luz dada la cantidad de potencia de fuego entre ellos y él. «Estaremos expuestos. Sí. Probablemente nos disparen. Este es un plan terrible. Tienes uno mejor. Soy todo oídos. Bueno, no como tus orejas, obviamente. Las mías son como orejas humanas normales. Menos elegantes, más simétricas, así que algo es algo». Zelara lo miró fijamente y sus orejas hicieron algo complicado que él no pudo interpretar. Entonces empezó a reír. Riendo de verdad. El sonido, brillante y erróneo en medio del combate. «Estás bromeando. Intentan matarnos y tú bromeas sobre la simetría de las orejas». Respuesta al estrés. «Yo también hago malabares, pero dejé mis pelotas de malabarismo en mi otra armadura». «Estás completamente loco. Completamente consciente. De hecho, sé que estamos a punto de morir si nos quedamos aquí. Y sé que esa columna tiene mejor cobertura. Y sé que sigues riendo, lo que significa que no estás paralizado por el miedo. Así que, usémoslo». Jake le agarró la mano, lo que se sintió mal y bien a la vez, como sostener electricidad hecha carne. A la 3. 1. Espera. 2. Comandante 3. Corrieron. Jake disparó su rifle con una mano, el retroceso intentando desgarrarle el hombro. Su otra mano se cerró alrededor. La muñeca de Zelara, empujándola hacia adelante. Los insurgentes abrieron fuego con todo. Plasma, rayos de partículas y algo que hacía crujir el aire. Y Jake zigzagueó cuando debería haberlo hecho, y zigzagueó cuando debería haber agachado. Operando por instinto y desesperación. Algo golpeó su pierna y se entumeció. Algo más le quemó las costillas, y de repente, le dolió respirar. La columna se acercaba, pero no lo suficientemente rápido. Nunca lo suficientemente rápido. Y Jake comprendió con absoluta claridad que no lo lograría, que las matemáticas finalmente lo habían alcanzado. Que ese era el momento en que se le agotó la suerte. Así que hizo lo único que tenía sentido. Empujó a Zelara hacia adelante, aprovechó lo que le quedaba de impulso para lanzarla hacia la columna y giró su cuerpo hacia el fuego. Su armadura se iluminó como una estrella que se transforma en nova. Cada sistema gritaba alertas de fallo directamente a su sistema nervioso. Y Jake descubrió que el dolor tenía capas que nunca había imaginado. Pero Zelara estaba detrás de la columna ahora,
a salvo por otros 30 segundos, y eso valía algo. Eso valía todo. Se desplomó, con el rifle resonando, e intentó recordar si había actualizado su testamento recientemente. ¡Idiota! El rostro de Selhara apareció sobre él, con las orejas hacia adelante y temblorosas. Y Jake quiso decirle que se quedara agachada, que se mantuviera a salvo, pero su boca ya no funcionaba bien. Ella agarró el cuello de su armadura y lo arrastró. De hecho, lo arrastró, arrastrándolo el último metro para cubrirlo con una fuerza que él desconocía que ella poseía. Retiro. Jake logró sollozar. Definitivamente me retiro después de esto. No te vas a morir. Lo prohíbo. La emperatriz prohíbe la muerte. ¡Qué bien! Deberías poner eso en un póster. Ella estaba revisando sus heridas, moviendo las manos con sorprendente eficiencia, y Jake se preguntó distraídamente si la educación imperial incluía medicina de campo de batalla o si estaba improvisando. Jake se despertó con el techo blanco, las paredes blancas, sábanas blancas que parecían demasiado suaves para ser de uso militar. Su primer pensamiento fue que había muerto y que el cielo tenía un diseño interior terrible. Su segundo pensamiento fue que todo dolía en orden alfabético, empezando por el tobillo y terminando con hueso cigomático, que ni siquiera sabía que poseía hasta ahora. «¿Estás despierto?» La voz provenía de su izquierda, y Jake giró la cabeza con la rapidez y la gracia de la deriva continental. Selhara estaba sentada en una silla junto a su cama, todavía con su túnica rasgada, aún con sangre en el hombro. Sus orejas eran neutras, apuntando hacia arriba, algo que el cerebro revuelto de Jake intentó interpretar sin éxito. ¿Cuánto tiempo? Su voz sonaba como grava en una licuadora. 17 horas. Tuvieron que regenerar partes de tu pulmón. También algunas costillas. También una cantidad alarmante de epidermis. Hizo una pausa. Los médicos estaban muy impresionados con el daño que había sufrido sin morir. Soy un triunfador. Eres un idiota. Puedes ser ambas cosas. Jake intentó incorporarse y su cuerpo se rebeló de inmediato. Selhara se movió para ayudarlo, lo cual le pareció incorrecto en varios sentidos. Las emperatrices probablemente no debían ajustar las almohadas a los mercenarios moribundos. Los insurgentes muertos o capturado. Llegaron refuerzos 4 minutos después de que perdieras el conocimiento. La unidad del capitán Borl arrasó el sector. 4 minutos. No es un mal tiempo de respuesta. Es una eternidad cuando intentas evitar que alguien se desangre en un suelo de mármol. Sus orejas se movieron hacia atrás. El equipo médico dijo que 1 minuto más y no habrías podido reconstruirte. Jake procesó esto junto con el hecho de que el brazo de su rifle estaba envuelto en algo que zumbaba suavemente y olía a antiséptico mezclado con combustible de nave espacial. Así que ganamos. Bien. Genial. Me llevo mi medalla, mis papeles de baja y quizás un buen sándwich. No habrá medalla. Algo en su tono hizo que Jake se concentrara en su rostro. Sus ojos estaban cansados. El tipo de cansancio que proviene de la política más que del combate. Déjame adivinar. Avergoncé a alguien importante. Avergonzaste a todos los importantes. Selhara se acercó a la ventana donde la tierra colgaba en la oscuridad como una canica azul que alguien hubiera dejado caer. El mando de la guardia sería afirma que su retirada fue tácticamente acertada. Que estaban ejecutando una defensiva. Patrón de dispersión diseñado para alejar a los insurgentes de mí. Que tu interferencia interrumpió su estrategia y puso en peligro mi vida en lugar de salvarla. Impresionante mentira. ¿Enseñan eso o es un talento natural? Exigen que seas juzgado por negligencia y violación del protocolo de mando. Jake rió, lo que oyó aproximadamente 17 lesiones diferentes. Violé el protocolo al no huir lo suficientemente rápido. Eso es nuevo. El mando de la Tierra está furioso. El embajador Torres lleva 12 horas en los canales de emergencia. Dicen que has puesto en peligro a toda la alianza al hacer que los Seri parezcan incompetentes. Yo no los hice parecer incompetentes.
Se las arreglaron solos cuando me pasaron corriendo como si les ardieran las colas. ¿Tienen cola? Nunca lo recuerdo. Esto no tiene gracia, comandante. Tiene un poco de gracia. Desde cierto ángulo, quizá después de más analgésicos. Jake observó cómo la tierra giraba lentamente en el vacío. ¿Qué quieres que te diga? Que lamento haberte mantenido con vida porque no soy. Se te dan bien las disculpas, y probablemente también me equivoque con esa. Las orejas de Celara se pegaron a su cráneo. Mis asesores quieren que condene públicamente tus acciones. Que emita una declaración de que actuaste sin órdenes, de que pusiste en peligro la misión diplomática de forma imprudente, de que tu presencia en el sector real no estaba autorizada ni era bienvenida. Suena bien. La política por encima de la verdad. El procedimiento habitual. ¿Quieren que mienta? Sí, bueno, mentir es parte del trabajo cuando llevas una corona. O eso he oído. Nunca he llevado una corona. Una vez llevé un sombrero muy elaborado en la boda de la hermana de Martínez, pero eso es diferente. Se apartó de la ventana y Jake vio algo en su expresión que le oprimió el pecho de una forma que no tenía nada que ver con sus heridas. Quieren que te sacrifique para mantener la estabilidad, que deseche a la persona que se puso de pie cuando todos los demás corrieron porque reconocer la verdad sería un inconveniente. Su Majestad, Celara, cuando solo estamos nosotros, es Celara. Jake parpadeó. 17 horas inconsciente aparentemente significaron que se perdió varios acontecimientos importantes. Probablemente eso tampoco sea protocolo. Estoy harto del protocolo. El protocolo me tenía solo en esa sala de observación, esperando morir porque mis guardias genéticamente perfectos decidieron que la supervivencia era más importante que el honor. Volvió a sentarse, inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas en una postura que ningún maestro de etiqueta aprobaría. ¿Por qué volviste? La verdad, no una evasión sobre contratos o deberes. La verdad. Jake consideró mentir, consideró evadir el tema, consideró hacer otra broma sobre la simetría de las orejas. Luego miró sus orejas, temblando ligeramente hacia adelante, y pensó que le debía honestidad. No lo sé. Quizás porque te reíste de mi chiste del refrigerante la semana pasada. Quizás porque eres la primera persona en todo este brillante imperio que me miró como si fuera una persona en lugar de un primitivo útil. Quizás porque soy un idiota con delirios de heroísmo. Hizo una pausa. Probablemente eso último sobre todo. Te lanzaste al fuego de plasma para reírte en una cena. He hecho estupideces más cosas por menos. Hubo un incidente en el sistema Kepler que involucró una apuesta, 3 botellas de whisky sintético y una esclusa de aire de carga. No te aburriré con detalles. Estás desviando el tema otra vez. Soy muy buena en eso. Celara extendió la mano y tomó la suya, la que no estaba envuelta en equipo médico zumbante. Y Jake sintió electricidad otra vez. Esa misma sensación de estar bien o mal. No voy a condenarte. No voy a mentir sobre lo que pasó. Eso causará problemas. Soy una emperatriz. Yo causo problemas. Está en los requisitos del puesto. Sus orejas se inclinaron hacia adelante, casi juguetonas. Voy a requerir tu presencia en una investigación formal mañana. Tendrás que testificar sobre el ataque, la brecha de seguridad, todo lo que presenciaste. Me encanta testificar. Es lo que más me gusta después de que me disparen y sufra una hemorragia interna. El comando Cerotti estará allí. Tus superiores de la Tierra, la mitad de mi corte. Va a ser incómodo. Me va bien lo incómodo. Es cómodo. Tengo problemas con... Ella le apretó la mano y Jake se dio cuenta de que sus dedos eran más largos que los humanos, más delicados, pero su agarre seguía envuelto en seda. Te preguntarán por qué desobedeciste órdenes, porque entraste sola en una zona de combate, porque priorizaste mi vida sobre el sentido táctico. Les diré la verdad, que su emperatriz necesitaba a alguien que la apoyara, y yo era el único idiota disponible. La sala de investigación estaba diseñada para que la gente se sintiera pequeña, lo que Jake supuso que era intencional.
El techo abovedado se extendía hacia la sombra, y el banco donde se sentaba el tribunal se alzaba sobre el estrado de los testigos como un acantilado a punto de derrumbarse. Jake estaba de pie en el podio con su uniforme de gala, que le sentaba mal porque había sido confeccionado antes de que alguien tuviera que regenerar partes de su torso, e intentaba no pensar en cuántas personas importantes lo miraban fijamente. El almirante Kras, de la Guardia Ceriti, estaba sentado a la izquierda del tribunal, con sus 2 metros de guerrero genéticamente perfeccionado, envuelto en metales que probablemente tenían sus propios metales. La embajadora Torres representaba a la tierra a la derecha, con aspecto de querer estrangular a Jake con sus propios intestinos. En el centro se sentaba el árbitro superior, cuya especie Jake no pudo identificar, pero cuya expresión de profunda irritación trascendía las barreras del idioma. Detrás de ellos, en la galería, se sentaba lo que parecía ser la mitad de la corte imperial. Y en la primera fila, observando con oídos cuidadosamente neutrales, Zatara. Comandante Reeves. La voz de Belón resonó por la cámara como un trueno negociando con Marvel. ¿Entiende la severidad de estos procedimientos? Sí, árbitro. Se le acusa de incumplimiento del deber, violación de la estructura de mando y puesta en peligro imprudente de un soberano aliado. ¿Cómo responde a estos cargos? Jake se aclaró la garganta. Voy a decir inocente, pero presiento que va a ser una celda difícil dado como hice todas esas cosas. Torres emitió un sonido como el de un animal pequeño moribundo. Las arrugas faciales de Krosch hicieron algo que podría haber sido un ceño fruncido, una sonrisa o indigestión. Jake realmente necesitaba estudiar más xenobiología. ¿Admite los cargos? Belón se inclinó. Adelante. Admito los hechos, las interpretaciones donde vamos a discrepar. Jake cambió el peso, intentando encontrar una posición donde sus costillas no se sintieran como si estuvieran audicionando para un conjunto de percusión. Entré en una zona no autorizada durante el combate. Desobedecí las órdenes de retirada. Me enfrenté a fuerzas hostiles sin refuerzos ni autorización. Todo cierto. Que sea negligencia o simplemente un buen momento depende de tu perspectiva. Tu perspectiva, retumbó Kras, con la voz como rocas argumentando, es irrelevante. La Guardia Ceriti había implementado el protocolo de emergencia 77 alfa. Dispersión y reagrupamiento. Tu interferencia compromete ese protocolo, ¿verdad? El protocolo donde todos huyen y esperan que la emperatriz lo averigüe por sí misma. Estrategia clásica. Creo que Sun Tzu lo mencionó. O tal vez fue una rutina de comedia que vi una vez. Me confundo con eso. El comandante Torres siseó. No te estás ayudando a ti mismo. Rara vez me ayudo. Embajador. Es algo que me pasa. Belón hizo un gesto para que guardaran silencio. El almirante Kras explicó el protocolo 77 alfa para el tribunal. Kras se puso de pie porque al parecer, sentarse no fue lo suficientemente dramático. Cuando el sector real se ve comprometido más allá de la defensa inmediata, las unidades de guardia ejecutan una dispersión táctica. Esto aleja a las fuerzas enemigas del objetivo principal, crea confusión en sus filas y permite a las unidades de refuerzo despejar los vectores de aproximación. Ha sido doctrina durante 4 siglos. Suena razonable, dijo Jake. En teoría, en la práctica, se parecía mucho al pánico y al abandono. Pero tal vez pasé por alto los sutiles matices tácticos mientras me disparaban. Cuestionaste el juicio de guerreros criados específicamente para la protección. Las crestas de Krosch definitivamente fruncieron el ceño esta vez. Cuestiono el juicio de cualquiera que piense que dejar a una emperatriz sola en una habitación llena de insurgentes cuenta como protegerla. Sí, eso parece cuestionable incluso para un humano primitivo como yo, que solo tiene genética regular y decisiones de vida cuestionables. La galería murmuró, lo cual Belón silenció con un gesto. Comandante, ¿cómo entendía la situación táctica cuando entró en la sala de observación? Entendí que 15 o 16 insurgentes fuertemente armados estaban a punto de matar a la emperatriz y a las personas cuyo trabajo era
Para evitarlo, corrían en dirección contraria. Parecía que alguien debería hacer algo al respecto. Y determinaste que estabas cualificado para actuar contra una superioridad numérica en una ubicación insegura. Yo determiné que estaba presente, armado y con una competencia mínima. Parecía suficiente. Torres hundió la cabeza entre las manos. Jake supuso que recibiría un mensaje extremadamente desagradable del comando terrestre, suponiendo que sobreviviera a este tribunal, lo cual parecía cada vez menos probable. Actuaste solo, continuó Velón. Sin apoyo, sin órdenes, sin autorización. Sí, debería haber presentado la documentación adecuada primero. Tal vez haber creado un comité, haber realizado una votación. Para cuando hubiéramos terminado con la burocracia, la emperatriz habría estado completamente muerta democráticamente. Tu sarcasmo es evidente e inútil. Pero es evidente y preciso, ¿verdad? Porque esto es lo que nadie quiere decir en voz alta. Jake miró directamente a Kras. Tu protocolo perfecto, tus 4 siglos de doctrina, tus guerreros genéticamente superiores, todos fallaron. Fallaron porque cuando la situación se volvió real, cuando no era un simulacro, una simulación o un ejercicio teórico, tus guardias eligieron la supervivencia sobre el deber. Y lo entiendo. De verdad. El instinto de supervivencia es fuerte. Pero no puede someterme a un juicio por hacer el trabajo que ellos no harían. Kras golpeó el banco con el puño. Insultas el honor del guardia Seroti. Yo insulto la actuación del guardia Seri. Honores, un concepto abstracto. Actuación es lo que ocurrió en esa sala de observación cuando todos huyeron excepto la emperatriz y un humano confundido. Suficiente. La voz del villano resonó en la cámara. Comandante Reeves, independientemente del resultado, violó la cadena de mando. Pusió en peligro las relaciones diplomáticas, actuó con un desprecio asombroso por el protocolo. ¿Niegas algo de esto? No. Es cierto. Soy una pesadilla de protocolo. Siempre lo he sido. Pregúntale a cualquiera que haya intentado someterme a un entrenamiento formal. Entonces, ¿cómo justificas tus acciones? Jake miró a Selhara, cuyas orejas estaban inclinadas hacia adelante, escuchando con una intensidad que le oprimió el pecho de nuevo. Los justifico por el hecho de que está viva. Eso es todo. Eso es todo. Justificación. Todo lo demás es solo ruido. Los medios importan, comandante. Los medios sí importan. Estoy de acuerdo. Y los medios fueron poner mi cuerpo entre fuego de plasma y una emperatriz porque eso era lo que requería la situación. ¿Fue bonito? No. ¿Fue según las reglas? En absoluto. ¿Funcionó? Sí. Sí, funcionó. Velón se recostó, conversó con Torres y Kras en susurros que resonaron por la cámara como el viento por los cañones. Finalmente, habló. El tribunal levantará la sesión. RN para deliberación. Comandante Reeves, queda despedido a la espera de nuestra decisión. Jake saludó mal y cojeó hacia la salida. Su pierna todavía estaba medio entumecida por lo que fuera que la había golpeado, y sus costillas estaban marcando una marcha de protesta contra sus pulmones. Dio 3 pasos cuando la voz de Selhara lo detuvo. Árbitro Velón, invoqué el privilegio soberano para dirigirme al tribunal. La cámara quedó en silencio. La expresión de Velón sugería que acababa de morder una fruta que resultó ser una pequeña roca. Majestad, eso es muy irregular. También es mi derecho bajo la ley imperial. Artículo 7, sección 3. Lo invoco ahora. Selhara se puso de pie y todos los ojos en la cámara siguieron su movimiento. Sus orejas eran inclinadas hacia atrás, formales e imperiales, y cuando hablaba, su voz llevaba el peso de 300 años de refinamiento genético y entrenamiento político. ¿Quieres saber por qué el comandante Reeves actuó como lo hizo? Te lo diré. Actuó porque entendió algo fundamental que aparentemente necesita ser explicado en una sala llena de profesionales militares y asesores políticos. Ella hizo una pausa y Jake vio que sus manos temblaban levemente.
Comprendió que a veces la elección correcta y la elección apropiada son cosas diferentes. Y cuando esos momentos llegan, no podemos escondernos detrás del protocolo, la doctrina o 4 siglos de tradición. Tú eliges. El tribunal tardó 6 horas en dictarlo, horas que Jake pasó en una sala de espera técnicamente cómoda y prácticamente asfixiante. Martínez apareció alrededor de la 3ª hora con café de contrabando que sabía como si alguien le hubiera descrito el concepto de café a una computadora, y la computadora hubiera hecho lo mejor que pudo. O te ejecutan o te ascienden, dijo Martínez, sentándose en la silla frente a Jake. No hay término medio en este caso. Espero que haya término medio. Un término medio suena genial. Quizás me transfieran a un depósito de suministros en algún lugar tranquilo. Salvaste la vida de una emperatriz e insultaste a la mitad del ejército imperial con un solo testimonio. No hay tranquilidad después de eso. Martínez sonrió. Sabes que gané esa partida de póker limpiamente, ¿verdad? Hiciste trampa. Demuéstralo. No puedes. Se te da demasiado bien hacer trampa. Se sentaron en un cómodo silencio un rato, bebiendo un café horrible y sin hablar del hecho de que toda la carrera de Jake estaba siendo decidida por personas que probablemente querían que se fuera por diversas razones políticas. Finalmente, Martínez volvió a hablar. ¿Por qué lo hiciste? ¿En serio? Jake consideró la pregunta. Las mismas preguntas que Silara se había hecho. La misma pregunta que se había estado haciendo a sí mismo. ¿Conoces esa sensación cuando ves que algo malo sucede y sabes que puedes detenerlo, pero hay 1000 razones para no involucrarte? Sí, me cansé de tener esa sensación. Parecía que tal vez alguna vez podría hacer lo correcto y afrontar las consecuencias después. Eso es, o muy noble o muy estúpido. Probablemente ambas cosas. La decisión del tribunal llegó a las 6. Emitida por una funcionaria que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Jake debía regresar a la cámara de inmediato. Ninguna otra información, ningún indicio de cómo habían ido las cosas. Regresó cojeando por pasillos que ahora parecían diferentes, menos intimidantes, más como la arquitectura cumpliendo su función. La cámara estaba abarrotada de nuevo, pero esta vez había una energía en el aire que sabía a anticipación mezclada con ozono. Belón esperó a que Jake subiera al podio antes de hablar. Comandante Reeves, el tribunal ha tomado una decisión sobre los cargos en su contra. Las costillas de Jake aprovecharon ese momento para provocar una punzada de dolor en el pecho. Mantuvo el rostro neutral y esperó. Tras una extensa deliberación y la revisión de todos los testimonios, incluida la invocación del privilegio soberano por parte de Su Majestad, concluimos que, si bien sus acciones violaron numerosos protocolos y procedimientos, se llevaron a cabo con buen juicio dadas las realidades tácticas de la situación. Belón hizo una pausa y Jake no pudo interpretar su expresión. Los cargos de negligencia y puesta en peligro. Se despiden. La galería estalló en cólera. Torres parecía aliviado y furioso a la vez. La expresión de Kras se había vuelto cuidadosamente inexpresiva. Celara adelantó las orejas y Jake esbozó una sonrisa. Sin embargo, Belón continuó, y la cámara quedó en silencio. Su conducta plantea serias dudas sobre los protocolos defensivos actuales y el rendimiento de las fuerzas de seguridad imperial. Por lo tanto, este tribunal recomienda una revisión completa de los procedimientos de la Guardia de Palacio, con especial atención a la respuesta a crisis y la cadena de mando durante amenazas activas. Kras se convirtió en árbitro. La Guardia Ceritiana ha servido con distinción durante siglos. Sí, hemos oído un tono que sugería que ya no era paciente y que en esos 4 siglos los protocolos podrían haberse vuelto rígidos. La tradición podría haber reemplazado a la innovación. Este incidente demuestra que la adaptación es necesaria. Miró directamente a Celara. Su Majestad, el tribunal se somete a su juicio respecto a la reestructuración de la seguridad. Celara se levantó y la cámara se sintió repentinamente más pequeña al estar de pie. La Guardia Ceritiana será disuelta con efecto inmediato.
Las palabras cayeron como una bomba. Krosch se tambaleó. La galería estalló en un ruido que Velón no pudo silenciar. Solo con gestos. Jake se quedó inmóvil, preguntándose si habría desencadenado accidentalmente una guerra civil. La modelo actual, Celara, continuó. Su voz, que atraviesa el caos, se basa en la programación genética y generaciones de condicionamiento para asegurar la lealtad. Los acontecimientos recientes han demostrado los fallos de este enfoque. La lealtad no se puede generar. Debe ganarse, demostrarse y elegirse libremente. Miró a Jake. El comandante Reeves decidió ponerse de pie. No tenía imperativos genéticos, ni generaciones de condicionamiento, ni obligación cultural. Simplemente eligió. Eso es lo que quiero. Proteger este imperio. Su Majestad. La voz de K sonaba tensa. ¿Reemplazarías a la guardia con qué? Mercenarios, voluntarios. Yo reemplazaría a la guardia con individuos seleccionados por mérito, entrenados en tácticas modernas y con la libertad de tomar decisiones morales en situaciones de crisis. No importa si son Suri, humanos o cualquiera de las 300 especies de este imperio. Lo que importa es su juicio y su disposición a actuar cuando sea necesario. ¿Y quién comandaría esta nueva fuerza? Preguntó Torres, y Jake comprendió, con creciente horror, a dónde iba a parar. El comandante Reeves servirá como director de seguridad interino mientras establecemos los nuevos protocolos. El cerebro de Jake tartamudeó. Lo siento. ¿Qué? Ya me oyó, comandante. Su Majestad. No estoy cualificado para dirigir la seguridad del palacio. Apenas estoy cualificado para dirigir una partida de póker, y las pierdo constantemente. Porque Martínez hace trampa. Estás cualificado porque entiendes el principio fundamental que parece haber escapado a todos los demás. Las orejas de Celara se inclinaron hacia adelante, casi juguetonas. Cuando alguien necesita protección, lo proteges. Cuando el protocolo entra en conflicto con la realidad, eliges la realidad. Estos no son conceptos complicados. Me van a odiar, dijo Jake, señalando la cámara llena de oficiales imperiales y altos mandos militares. Todos me van a odiar. Probablemente. ¿Es eso un problema? Definitivamente lo es. Prefiero caerle bien a la gente. Me hace la vida más fácil. La vida no está hecha para ser fácil, comandante. Está hecha para tener sentido. Bajó de la galería y se dirigió al podio donde Jake estaba, intentando procesar que su vida acababa de cambiar de maneras que no podía ni empezar a calcular. Te lanzaste al fuego de plasma por alguien a quien apenas conocías. Violaste todos los protocolos y normas porque la situación lo exigía. Te mantuviste firme cuando los guerreros criados para mantenerse firmes huyeron. Si eso no te califica para este puesto, nada lo hará. Jake la miró de verdad, y vio a alguien que, también elegida, que había decidido desafiar a su propia corte, desmantelar siglos de tradición, confiar en un mercenario humano con pésimo humor y peor suerte. Sus orejas estaban al frente, temblando ligeramente, esperando su respuesta. Voy a necesitar un bastón realmente bueno, dijo finalmente. Y mejor armadura. Lo que me diste apenas detuvo una descarga de plasma. 2 definitivamente me matarían. ¿Es un sí? Es un sí. Envuelto en exigencias de mejor equipo. Estoy negociando. Martínez dice que soy terrible en eso, pero lo intento. Celara sonrió. Real y genuina. Y Jake sintió algo en el pecho que no era dolor por una vez. Bienvenido a la seguridad del palacio, director Reeves. Voy a arrepentirme de esto. Totalmente. Pero lo lamentarás mientras haces algo que importa. La cámara seguía sumida en el caos. Oficiales discutiendo, mandos militares planeando respuestas, Torres probablemente redactando mensajes enérgicos para el comando de la tierra. Pero en el centro de todo, Jake y Celara permanecían en una burbuja de relativa calma. 2 personas que habían elegido mal según todos los estándares razonables, y de alguna manera,
terminaron justo donde debían estar. Así que Jaque dijo, ¿hay alguna amenaza inmediata que debas saber? Intentos de asesinato, golpes políticos, flotas rebeldes, probablemente varios. Inteligencia te informará mañana. Excelente. Estoy deseando que llegue ese momento. Nada inicia un nuevo trabajo como las amenazas existenciales. Te adaptarás. Eres bueno en la adaptación. Soy bueno en la improvisación. La adaptación suena más impresionante de lo que es. Sus orejas se inclinaron hacia atrás, formales nuevamente, pero sus ojos tenían una calidez que antes no había estado allí. La sala de observación está en reparación. Están reemplazando el pilar dañado y renovando el piso. Pero les he ordenado que dejen las marcas de quemaduras cerca de la ventana. ¿Por qué? Porque algunas cosas debemos recordarlas. Algunas elecciones merecen ser marcadas en piedra, metal y carbono. Ella hizo una pausa. Además, molestará a los decoradores de interiores. Odian la imperfección. Rebelión a través de marcas de quemaduras. Me gusta. Permanecieron juntos en el caos, un mercenario humano y una emperatriz alienígena, viendo cómo el viejo orden se resquebrajaba y preguntándose qué construirían con los pedazos. No era protocolo. No era tradición, no era seguro ni cómodo ni fácil, pero era real. Y a veces Jaque pensaba que lo real era